Imagina que ganaste, imagina que tu país, después de años de espera, consigue organizar la Copa del Mundo. Se construyen estadios gigantes, las calles se llenan de banderas, todo el planeta voltea a verte, y en el papel todo está a tu favor. Juegas en casa, con tu gente, con tu clima, con tu altura, con tu comida, durmiendo en tu propia cama. El árbitro va a sentir la presión de tu afición. La cancha la conoces de memoria, ningún equipo del mundo tiene esa ventaja. Y sin embargo, hay un patrón oculto en la historia de los mundiales que muy pocos te cuentan, un patrón que, año tras año, divide a los anfitriones en dos grupos, los que tocan la gloria absoluta y los que se hunden en la humillación más grande de su historia futbolística. Le dicen la maldición del anfitrión, y aquí viene lo que cambia todo. En 2026, por primera vez en la historia, no hay un anfitrión. Hay tres. México, Estados Unidos y Canadá organizan juntos el primer mundial de la historia con 3 sedes. Entonces la pregunta es enorme. Si existe una maldición del anfitrión, ¿se reparte entre 3 o se triplica? Quédate, porque lo que vas a descubrir sobre los países que organizan un mundial te va a hacer ver el torneo de 2026 con otros ojos. Vamos a empezar por la cara bonita de la moneda. Porque sí, organizar un mundial puede ser el camino directo a la leyenda. Fíjate en esto, durante muchas décadas, ser anfitrión fue prácticamente una garantía de éxito. El primer mundial de la historia, Uruguay, 1930, lo organizó Uruguay. ¿Y quién lo ganó? Uruguay. En su propia casa, en el Estadio Centenario, levantando la primera copa que existió. 4 años después, Italia organizó el Mundial de 1934. Resultado: Italia campeona, en casa, con un torneo lleno de polémica y de un ambiente político que todavía hoy se estudia. El patrón siguió. Inglaterra organizó el Mundial de 1966, el único que ha ganado en toda su historia, y lo ganó justamente en casa, en Wembley, con el famoso gol fantasma que aún se discute. Alemania organizó en 1974, y los alemanes levantaron la copa en Múnich. Argentina, en 1978, fue anfitriona y salió campeona en un torneo cargado de sospechas y de una atmósfera política tensísima que la prensa lleva décadas investigando. Y Francia, en 1998, organizó su mundial y lo ganó por primera vez con aquella generación de Zidane que se volvió eterna. Suma todo eso y entiendes por qué durante años se hablaba de la ventaja del anfitrión como si fuera casi una ley de la física. 6 países campeones en su propia tierra. Jugar en casa parecía media copa ganada, y hay explicaciones que suenan muy lógicas. La afición empuja, el cansancio del viaje no existe, te adaptas perfecto al clima y a la altura. Y seamos honestos, durante mucho tiempo se rumoró que ser local también traía cierta simpatía arbitral. No lo afirmo como un hecho. Te lo digo como lo que es, una sospecha que aparece una y otra vez en los mundiales organizados en casa, y que los propios futbolistas rivales han mencionado en sus memorias. Pero espera, porque ahora viene la otra cara, y esta es muchísimo más oscura, porque si organizar un mundial fuera una garantía, no existiría la palabra maldición, y existe. Vamos al caso más brutal de todos, el que dejó a un país entero en shock. Sudáfrica, 2010. El primer mundial en suelo africano, una fiesta histórica, las bubucelas, el continente entero celebrando. Y entonces pasó algo que nunca te había pasado antes. Sudáfrica, el país anfitrión, fue eliminado en la fase de grupos. Primera ronda. A casa, se convirtió en el primer anfitrión en la historia de los mundiales en no superar la fase de grupos. Imagina la presión de organizar el torneo de tu vida, de tu continente, y despedirte antes de que el torneo se ponga interesante, frente a tu propia gente. Eso no es una teoría, eso pasó, está en los libros, lo vio el planeta entero, y no fue un caso aislado, fue una grieta que se ensanchó, porque mira lo que vino después. Brasil 2014. El país del fútbol, 5 veces campeón del mundo, organizando en casa, con la ilusión de levantar la sexta copa frente a su gente. Llegan a semifinales y se topan con Alemania, y ocurre el 7-1, 7-1, el Mineirazo, una de las humillaciones más recordadas en la historia del deporte, en casa, transmitida a todo el mundo, con la afición brasileña llorando en las gradas. El país que organizaba, el favorito sentimental de medio planeta, destrozado en su propio estadio. La gloria que esperaban se convirtió en la herida más profunda de su historia futbolística.
Y aquí es donde se pone bueno porque el patrón sigue. Recordemos otros anfitriones que la pasaron mal. Estados Unidos, cuando organizó en 1994, cayó eliminado en octavos. Japón y Corea organizaron juntos en 2002 y aunque Corea hizo una campaña histórica llegando a semifinales, también estuvo rodeada de las polémicas arbitrales más comentadas de la historia moderna del torneo, con eliminaciones de Italia y España que todavía hoy generan teorías y debate. Es decir, hasta los anfitriones que avanzan a veces lo hacen envueltos en sospechas que les manchan la hazaña. Y Qatar en 2022, el anfitrión más reciente, también cayó en fase de grupos, sumándose a esa lista incómoda de organizadores que se fueron temprano de su propia fiesta. Antes de seguir, hazme un favor de 10 segundos. Si te está gustando este viaje por los secretos de los mundiales, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vamos a contar cada historia oculta del torneo de 2026 antes que nadie. Denle like ahora mismo y déjame en los comentarios de qué lado estás. ¿Crees que jugar en casa es ventaja o crees que es una trampa? Porque justo de eso vamos a hablar ahora. Quédate, que viene la parte que de verdad explica la maldición. Entonces, ¿qué es esto realmente? ¿Una maldición de verdad, algo místico, o hay una explicación fría detrás? Vamos a separar la superstición del dato. Y la respuesta tiene mucho que ver con la cabeza, con la mente del jugador, porque cuando organizas un mundial, pasa algo psicológico tremendo. Tu país entero pone toda la esperanza sobre 11 jugadores. El gobierno lo usa como bandera, la prensa lo convierte en cuestión de orgullo nacional. De repente, no estás jugando un partido de fútbol. Estás cargando el peso de millones de personas que llevan años soñando con esto. Y esa presión, que en teoría debería empujarte, muchas veces te aplasta. Los psicólogos del deporte lo describen así. Cuando la expectativa es de ganar sí o sí, el miedo a fallar paraliza. El favoritismo se convierte en veneno. Ya no juegas para ganar, juegas para no quedar mal. Y ese cambio de mentalidad, aunque suene sutil, en el fútbol de élite, es la diferencia entre levantar la copa y comerte un 7-1. Hay otro factor que casi nadie menciona. Cuando un país sabe que va a organizar el mundial, su selección clasifica automáticamente. Ya está dentro, no juega eliminatorias. Y eso que parece un premio puede ser una trampa enorme. Porque las eliminatorias son las que te curten, las que te ponen a prueba contra rivales reales, las que te dan ritmo de competencia de verdad. El anfitrión llega al mundial sin haber sentido la presión de un partido a muerte en meses, a veces en años. Llega oxidado, mientras los demás vienen de sobrevivir a una guerra para clasificar. Eso, mi amigo, no es una maldición mística. Eso es una desventaja real, medible, que explica muchísimos de los fracasos que te conté. Pero también, seamos justos con el dato, porque si solo te cuento la mitad, te estaría engañando. Históricamente, ningún anfitrión, hasta Sudáfrica, había caído en primera ronda. La mayoría avanzaba, muchos llegaban lejos y 6 terminaron campeones. Lo que cambió en las últimas décadas es que el fútbol se globalizó, la diferencia entre selecciones se achicó. Hoy una selección africana o asiática puede vencer a una europea sin que sea una sorpresa. Entonces la vieja ventaja del local se diluyó, ya no alcanza con jugar en casa, y ahí es donde el mito del anfitrión empieza a chocar de frente con la realidad moderna del fútbol. Y ahora sí, llegamos al gran factor de 2026, porque todo lo que te conté pasaba con un solo anfitrión, un solo país cargando esa presión. Pero en 2026 hay 3. México, Estados Unidos y Canadá. Nunca, jamás, había habido 3 organizadores a la vez. México ya organizó 2 veces, en 1970 y en 1986, y curiosamente le fue bien dentro de la cancha, pero sin levantar la copa. Estados Unidos, como te dije, cayó en octavos en 1994, y Canadá nunca había sido protagonista mundialista hasta ahora. 3 países, 3 aficiones, 3 presiones distintas. Y aquí está la gran pregunta que nadie sabe responder todavía. La maldición se reparte entre los 3, diluyéndose, haciéndose más liviana porque ninguno carga solo todo el peso. O se multiplica, porque ahora son 3 selecciones expuestas al mismo veneno del favoritismo, 3 países cuyos gobiernos y prensa van a exigir resultados, 3 clasificaciones automáticas que pueden llegar oxidadas al torneo. Es un experimento que la historia nunca ha vivido. No hay precedente, no hay dato anterior que nos diga qué va a pasar. Entonces mi veredicto,
separando la superstición de la estadística. La maldición del anfitrión no es magia, no es un hechizo, no es algo sobrenatural. Es la combinación de tres cosas muy reales: una presión psicológica brutal que convierte el sueño en miedo, la falta de competencia real por la clasificación automática y un fútbol moderno donde la ventaja de jugar en casa ya casi desapareció. Eso es lo que hundió a Sudáfrica, lo que humilló a Brasil, lo que mandó a casa a Qatar. No fue una maldición, fue física, fue mente, fue contexto. Pero, y aquí está lo inquietante, esos tres factores en 2026 no desaparecen. Se reparten entre tres países que jamás han enfrentado algo igual. Y eso significa que, por primera vez en la historia, vamos a ver si la llamada maldición es una superstición tonta o si es un patrón que se cumple incluso cuando lo divides en tres. Así que dime tú, cuando empiece el Mundial de 2026, ¿crees que alguno de los tres anfitriones va a romper la maldición y llegar lejos en casa? ¿O crees que la historia se va a repetir y veremos otro organizador despedirse temprano frente a su propia gente? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu predicción. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que toca. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video con ese amigo que jura que jugar en casa es ventaja garantizada. Porque en este canal te contamos lo que el fútbol esconde antes de que pase. Nos vemos en el próximo Dato Redondo.